Hola a todos, bienvenidos a este video tutorial útil y efectivo. Solo hace falta tus ganas por aprender. Sin más, arrancamos. Bien, vamos a ver en esta ocasión un circuito que está polarizado al emisor. Entonces vamos a, claro, esto ya lo habíamos visto, pero vamos a hacer una referencia aquí interesante al emisor, cuya característica sería prácticamente esta. Voy a hacer aquí un ajuste que va a ser interesante tomarlo en cuenta. Tendremos la resistencia de la base. Aquí siempre vamos a tener este voltaje en esta parte, pero aquí intencionalmente voy a pintarla de otro color y ya verán ustedes por qué. Entonces aquí tenemos el planteamiento de este circuito y aquí mismo aparece la resistencia del colector. Bien, dada esa situación, entonces aquí sabemos nosotros que si aplicamos en la malla 1, en la malla de entrada, ahora mismo, eso nos permitirá plantear un circuito de esta forma. Aquí tendríamos una corriente de base y una corriente de emisor, y por supuesto aquí no hemos identificado, esto será la resistencia del lado del emisor. Y si nosotros le quitáramos esa resistencia que vemos ahí pintada de naranja, pues y si al emisor lo conectáramos directamente, en este caso a tierra, pues definitivamente ahí tendríamos un circuito de configuración de emisor común polarizado con polarización fija. Esa sería la única diferencia, por así decirlo. Bien, para eso entonces vamos a plantear aquí la malla de entrada. Vamos a ponerlo así para que se nos haga más fácil identificarlo. Esto sería el voltaje base emisor. Esto sería acá la resistencia de emisor. Aquí tendríamos el paso de la corriente de emisor, y pues para cerrar el circuito tendríamos ese planteamiento. Bien, esto hace que digamos aquí tenemos la corriente de base, aquí la resistencia de la base. Planteamos entonces, según la ley de Kirchhoff, sería el voltaje que alimenta este circuito menos la corriente. Esto sería una caída sobre la resistencia, disculpen, es sobre la corriente de base por la resistencia de base. Después aquí tendríamos aquí tendríamos la caída dada por el voltaje base emisor. Voy a poner más claro esto, voltaje base emisor, y tendremos la caída que produce la corriente del emisor sobre la resistencia del emisor. Todo esto igual a cero. Entonces también tendríamos que ver que la corriente de emisor puede quedar en función de la corriente de base de esta forma. Entonces, para simplificar todo esto que tenemos, voy a, en este caso, hacer la sustitución respectiva. Aquí tendríamos la corriente de base por la resistencia de base, voltaje base emisor. Aquí el factor sería beta más 1 por la corriente de base. Todo esto multiplicado por la resistencia de emisor.
por espacio vamos a hacerlo así, que esto sería igual a 0. Bien, entonces si nosotros le damos un pequeño arreglo a esta ecuación, tendríamos acá la corriente de base como factor de la resistencia de base más el factor beta más 1 por la resistencia de emisor. Ya hicimos ese arreglo ahí, y del otro lado podemos entonces dejar esta expresión así. Esto pues prácticamente nos lleva al siguiente resultado. Aquí tendríamos esta expresión para el numerador. Vamos a alargar un poco más la línea porque la expresión esta del denominador nos va a quedar un poco larga. Perdón, el factor beta más 1 por la resistencia del emisor, y esto prácticamente conlleva al hecho de poder ya tener directamente aquí planteada la ecuación de la base. Sin embargo, vean ustedes que con esto ya nosotros estamos en condiciones de saber cuánto va a ser el valor de la corriente de colector, porque ya tenemos aquí conocido lo que es la corriente de base por la ganancia. Entonces tendríamos ahí la corriente de colector, y esto pues ya nos da una idea de ver que podemos hacer esta transformación. Vamos a poner aquí esta parte de la expresión de la corriente de base, y tendremos aquí la resistencia de base más el factor beta más 1 que multiplica la resistencia de emisor. Ese sería el planteamiento. Ahora, lo interesante aquí es analizar ese factor beta. ¿Qué pasa si se duplica? ¿Qué pasa si, o no sé, si tendrá cierta variación? ¿Qué tanto puede afectar en ese sentido con este tema específico que estamos explicando aquí de la polarización al emisor? ¿Y qué pasa si quitamos la resistencia del emisor, le quitamos esa resistencia que hemos visto en la parte del circuito? Pues obviamente aquí la expresión va a cambiar, y de manera porcentual pues tendríamos que ver por qué una puede ser mucho más inestable que la otra. Entonces yo diría que el factor beta es interesante analizarlo, porque en función de esto podríamos anticiparnos para saber el por qué un circuito que está polarizado con emisor, quiero decir con resistencia al emisor, puede ser mucho más estable o no respecto al otro circuito. Entonces obviamente pues nuestro referente siempre va a ser esa corriente máxima que podrá soportar en el colector este transistor. Entonces un límite bien interesante, porque todo esto conlleva al planteamiento lógico y que tiene sentido al momento de querer diseñar un circuito apropiado para que pueda trabajar en la región analógica, prestando la confiabilidad. Muchas gracias por tu atención, porque con esto pues vamos a dejar pendiente una siguiente grabación, y esperamos que este aporte sea interesante para ti.